Nosotros hemos visto lo que es, de entrada, que es un proyecto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre proyecto y los diferentes tipos de operaciones que en nuestro día a día ejecutamos en el trabajo? Hemos abordado lo que es la planificación de un proyecto, la importancia del cronograma de trabajo, hemos abordado lo que es la gestión de riesgos, de igual manera hemos abordado lo que es la importancia del alcance. Hemos visto varios ejemplos y varias situaciones comunes en diferentes tipos de proyectos que se pueden presentar y que al fin y al cabo repercuten o tienen efectos en los recursos que nosotros consideramos dentro de ese mismo proyecto, ¿no? Efectos positivos o negativos. Es por eso que tenemos que ser bien claros en cuanto al alcance se refiere de un proyecto. Ya vimos los efectos que puede tener el hecho de que nosotros hagamos más actividades de las que inicialmente consideramos, ¿no? Entonces, este efecto, ahí sí, lo pueden mencionar en el chat, este efecto, ¿qué impacto tiene, no? ¿Un impacto comercial o principalmente tiene un impacto económico? Ahí sí me lo pueden comentar. ¿Qué impacto tiene el hecho de trabajar más de lo que inicialmente habíamos planificado? ¿Qué impacto tiene? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué consideran? ¿Qué impacto puede tener? Correcto, Steven. Los sobrecostos que pueden incurrir dentro de específicamente cualquiera de las etapas del proyecto. Dígase, por ejemplo, ya la ejecución, ¿no? También hemos visto lo que es la fase del proyecto. Por supuesto, Steven, la calidad del proyecto disminuye. Esto tiene consecuencias comerciales, ¿no? Supongamos que todos ustedes están haciendo un proyecto, ¿de acuerdo? Quienes están conectados están haciendo un proyecto. Yo soy su cliente. Ustedes me indican que para el cierre de agosto, o sea, para hoy, se debería tener un avance al 70%. Y vemos, y bueno, ustedes me presentan y el avance solamente está hasta el 30%. ¿Qué consideran que yo como cliente eh, voy a pensar sobre la calidad del proyecto o sobre justamente el profesionalismo que se está mostrando para este tipo de situaciones? ¿Va a ser una perspectiva positiva o negativa sobre el proyecto? Negativa, ¿correcto? Entonces, esto sucede muchísimo en cualquier tipo de empresa que trabaja bajo proyecto o cuya naturaleza sea justamente esta. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros sabemos que, nosotros sabemos que los costos, ok, pueden presentarse ciertas eventualidades, que ya la próxima semana vamos a ver gestión de riesgos, pueden presentarse diferentes eventualidades que pueden incrementar lo que son los costos. Factores externos, ¿no? Que no somos capaces de poder controlar, y es normal, ¿de acuerdo? Que sucede en cualquier tipo de empresa, sea naturaleza por proyecto o una empresa cuya demanda se conozca. Entonces, lo importante aquí es saber reconocer ese impacto y poder mitigar ese impacto, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer el día de hoy es dedicarnos casi 100% a lo que es analizar esos efectos y analizar los costos que tiene un proyecto y sus recursos, ¿sí? La gestión de recursos y costos del proyecto, ¿de acuerdo? La gestión de recursos y costos es un componente crucial en la administración de proyectos, ya que garantizamos que se asignen y se utilicen de manera eficiente para cumplir ciertos objetivos. Recordemos que un proyecto es una secuencia de actividades que tienen un objetivo y un tiempo determinado. La definición de la gestión de recursos como tal, ¿no? Aquí estamos hablando de tres puntos importantes. Identificar qué recursos necesitas, adquirir esos recursos y asignar esos recursos. Nuevamente, identificamos qué recursos necesitas en base a las actividades que has planificado. Ya ven que todo tiene una secuencia. En base a las actividades que has planificado, identificas, los adquieres con tus proveedores y asignas los recursos. ¿De acuerdo? Ahora, señores, en este punto hay un tema bien importante que usualmente no lo enseñan en lo que es gestión de proyectos, pero que personalmente creo que es muy importante que lo conozcan. Señores, yo les pregunto a todos ustedes, ¿todos los proveedores que te asignan los recursos son iguales? ¿Sí o no? ¿Todos los proveedores tienen el mismo nivel de prioridad?
¿Es posible negociar de la misma manera con todos los proveedores de un proyecto? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué opinan? Ojo que esta pregunta es muy importante porque, como ustedes saben, los costos de un insumo, ¿no? Son básicamente, pueden representar entre el 30 y el 40% de los costos totales de un proyecto. Entonces, les pregunto nuevamente, ¿ustedes qué consideran? ¿Se pueden manejar los proveedores de la misma manera o depende de repente de algo? ¿Puede depender de algo? La respuesta, señores, es que no. No se manejan a todos los proveedores de la misma manera. ¿En qué sentido? O no se negocia, mejor dicho, a los proveedores de la misma manera. ¿Por qué? Porque los recursos que te van a dar pueden ser diferentes o pueden ser o no ser clave para tu proyecto. ¿A qué me refiero con ello? Muchas veces, imagínense ustedes que estamos en un proyecto inmobiliario y que vamos a construir un edificio. ¿De acuerdo? Vamos a construir un edificio. Todos nosotros, los 19 conectados, vamos a construir un edificio. Entonces, muy bien, Edwin. Y muy bien, Jesús. El estatus es distinto. Entonces, nosotros vamos a negociar de la misma manera para lo que son un servicio de transporte. Vamos a negociar de la misma manera un servicio de transporte que lo que es de repente los recursos que necesitamos como baldosas, ¿ya? Para cada uno de los pisos. De repente el cliente nos pide unas baldosas específicas que son traídas de China. Ahora que se va a abrir el puerto de Chancay, justo hay un proveedor de China que tiene unas baldosas especiales. Y son muy pocos proveedores en el mundo que tienen ese tipo de baldosas. Entonces, vamos a negociar con ellos y vamos a tener estas baldosas, estos recursos. Por otro lado, tenemos a los proveedores de transporte, que podemos encontrar más de 200 solamente en la costa. Por un lado, tenemos 3 o 4 proveedores que existen en el mundo y por otro lado tenemos 200 proveedores que pueden darnos el mismo servicio. Yo les pregunto, ¿tendremos el mismo poder de negociación con los dos? ¿O con uno sí vamos a tener un poder de negociación y con otro no? ¿Ustedes qué opinan? Ahí sí lo pueden comentar en el chat. ¿Ustedes qué creen? El poder de negociación que tenemos para un proveedor de baldosas y para el proveedor de transporte, ¿será igual o va a ser diferente? A ver, correcto, Antonio. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo estamos hablando de que por un lado son muy pocos los proveedores, mejor dicho, la competencia en relación al precio de ese producto. Por el otro lado, tenemos varios proveedores que pueden darnos el servicio, lo que me da a mí la oportunidad de tener todo el poder de negociación en relación al servicio y al precio. Entonces, aquí que estamos detectando que según la naturaleza, correcto, también depende de la oferta del producto, pero sobre todo depende de cuál es el uso y cuál es la naturaleza que tiene ese producto en relación a todo el proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de qué tan clave o qué tan crítico es ese producto, nosotros vamos a tener una estrategia de negociación. ¿Se entiende la idea? Eso es muy importante, porque al fin y al cabo, como les menciono, ya sea en un proyecto o ya sea en una operación de una empresa normal, nosotros vamos a tener ese impacto significativo de los insumos que vamos comprando. Usualmente, señores, y esto no está en las PPTs, usualmente nosotros podemos clasificar a los proveedores en 4 segmentos. Si gustan, pueden apuntarlo. Para empezar, que tenemos nuestro gráfico, ¿de acuerdo? Complejidad, criticidad y complejidad. En el eje Y tenemos lo que es la complejidad. En el eje X tenemos lo que es la criticidad. Viceversa. Hay proveedores que son críticos, pero que no son complejos. Por ejemplo, el transporte. El transporte, en el caso de la industria inmobiliaria, ¿de acuerdo? Estaríamos hablando que el servicio es de traslado propiamente de los recursos para poder iniciar el proceso de construcción. Hasta ahí estamos de acuerdo.
¿correcto? No hay una complejidad dentro de lo que es el servicio en sí, a diferencia de, em, por ejemplo, el outsourcing, ¿no? O tercerizar al personal que va a desarrollar este proceso de construcción, ¿no? Que uno es crítico, que sí es crítico y que tiene cierto nivel de complejidad, ¿no? O, por ejemplo, propiamente dentro de repente una empresa de manufactura, ¿no? Una empresa textil. Ahí estaríamos hablando que, mire, ingeniero Miguel, nosotros tenemos a estos proveedores que son propiamente de lo que son telas o elásticos, ¿de acuerdo? Porque nosotros manufacturamos pijamas, ¿ok? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿estos insumos son críticos o no son críticos para lo que es el producto final? Claro que son críticos, ¿correcto? Porque se necesitan de estos productos para tener el producto final, ¿sí? Ingeniero, ¿y qué pasaría con los repuestos de las maquinarias que se utilizan dentro del proceso de manufactura textil? Por ejemplo, no necesariamente son críticos, porque al final estos repuestos los compras cuando eh, el mismo mantenimiento preventivo o correctivo te lo demande, ¿correcto? Pero sí tienen cierto nivel de complejidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no son muchos los proveedores, para empezar, que tengan estos tipos de repuestos para máquinas tan específicas. Entonces, es, es categorizar los proveedores según la naturaleza de lo que te están ofreciendo para tu negocio o para tu proyecto, ¿sí? Para esto tenemos cuatro tipos de categorías. Aquellos que son transaccionales, donde tienen un nivel bajo de complejidad y bajo de riesgo. ¿De acuerdo? Bajo de complejidad y bajo de riesgo. Luego tienes los proveedores que son apalancados, donde hay un alto nivel de criticidad. Son críticos, pero no son tan complejos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, lo que son los insumos que necesitas para una empresa textil o para cualquier tipo de empresa o proyecto que quieras hacer. Luego tenemos lo que son cuellos de botella, que no son tan críticos, pero que sí son bien complejos. Por ejemplo, nosotros tenemos una pastelería, ¿de acuerdo? Y tenemos algunos pasteles que son con frutos un tanto específicos, ¿de acuerdo? Que son traídos de la parte de Iquitos que no se conocen, que son unos frutos exóticos. Son difíciles de conseguir, pero no necesariamente son críticos para todo el negocio, porque tenemos otras tortas u otros pasteles que pueden sostener el negocio. ¿Se entiende la idea? Entonces, son complejos, pero no son críticos. Se le llama proveedores o productos cuellos de botella. Por otro lado, tenemos lo que son los proveedores o productos que son directamente estratégicos, que son riesgosos, perdón, que son críticos para el negocio y que a la vez son complejos, altamente complejos. Aquí es donde tenemos que tener en cuenta eh, que tenemos que formar alianzas, ¿sí? Alianzas con estos proveedores. Un ejemplo, un operador logístico, yo les pregunto, ¿existen muchas líneas navieras o existen pocas líneas navieras? ¿Alguno conoce sobre este punto en particular? ¿Existen muchas o pocas líneas navieras? A ver, muchas o pocas. ¿Ustedes qué opinan? Líneas navieras. Ejemplo de línea naviera, Costco. Otra línea naviera, Maersk. Otra línea naviera, One. eh, y la lista sigue y sigue. Son muy pocas líneas navieras, lo que significa que no tenemos tanto poder de negociación con las líneas navieras. Si nosotros somos un operador logístico como algunos operadores, ejemplo acá en el país, Ranza, Dinet, DP World Logistics, Unimar, APM Inland, podemos tener Road Feeder Service, entre otras más, pues ellas tienen que hacer tratos con las líneas navieras para poder gestionar sus procesos o sus negocios de importación y exportación. Yo les digo, si las líneas navieras son quienes le dan los contenedores a estas empresas grandes, las líneas navieras serán críticas o no serán críticas para el negocio.
¿Serán o no serán críticas? ¿Ustedes qué opinan? A ver, ¿hay alta criticidad o no hay baja criticidad para el negocio? ¿Se puede sostener el negocio con este proveedor o no? Claro que, claro que son críticos, ¿correcto? Porque al fin y al cabo son quienes le dan el insumo más importante para todas sus operaciones, tanto de importación como de exportación. Entonces, es importante reconocer los tipos de proveedores que existen, porque en base al tipo de proveedor es que tú vas a idear una estrategia de negociación. Y esa estrategia de negociación, como resulte ser, te va a afectar directamente tus costos operativos. ¿De acuerdo? Es por eso que es muy importante. No son iguales, nunca van a ser iguales las maneras en cómo nosotros negociemos con todos los proveedores que podemos tener para un negocio, porque cada insumo que te da cada uno de estos proveedores es diferente para el negocio, porque tiene una complejidad y tiene una criticidad distinta. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos bien, señores? ¿Sí? ¿Continuamos? Bien, de acuerdo. Entonces, bien, entonces retomamos con los recursos. Los recursos abarcan desde la identificación, adquisición y asignación de recursos para poder ejecutar un proyecto, ¿correcto? Bien. El objetivo es asegurar que los recursos sean los correctos y estén disponibles en el momento adecuado. Ahora, identificación de los recursos, ¿no? Esto es justo lo que habíamos comentado. Identificamos los recursos necesarios para el proyecto. Se realiza a través de un análisis del alcance del proyecto y el EDT, que si no me equivoco lo vimos en la sesión anterior, ¿no? ¿Qué era un EDT? Muy bien, Edwin. Edwin ahí nos lanza un comentario que la planificación va de la mano con la adquisición de los recursos, ¿correcto? Por medio de los proveedores, pensar dónde, cuándo y quién te proporciona, ¿no? Este tipo de recursos. Eso es un muy buen punto, muy importante, ¿no? Justo lo que estamos viendo aquí ya es esta fase de adquisición, ¿no? Ahora, consideremos que los recursos no son solo recursos físicos, sino también hay recursos humanos, tecnológicos, ¿no? Hay especialistas en cada tipo de actividad, hay recursos tecnológicos, sistemas, softwares, entre otros productos que son requeridos para la naturaleza de cada proyecto. Aquí tenemos justamente este detalle, ¿no? Los recursos humanos, la identificación de las habilidades y capacidades necesarias dentro del equipo de proyecto, la asignación de roles, responsabilidades, el recurso de materiales, determinar los materiales y equipos que se van a necesitar a lo largo del proyecto, herramientas tecnológicas, softwares para soportar las tareas del proyecto, recursos financieros, que también vamos a tocar mucho ese tema hoy, la estimación y planificación del presupuesto, ¿no? Para cubrir todos los costos asociados. Son puntos muy importantes y requeridos dentro de esta gestión. Luego tenemos la adquisición del producto como tal, ¿no? La contratación del personal, reclutamiento y selección de profesionales con las competencias necesarias, ¿no? Las competencias que debe tener cada profesional. La compra de materiales, ¿no? Ahora, yo les pregunto, señores, ¿será lo mismo decir abastecer que comprar? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es lo mismo decir abastecimiento que compras? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será lo mismo estos dos conceptos? Ahí me mencionan que no. Muy bien. ¿Otra respuesta o nos quedamos con la respuesta de Steven? A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Será lo mismo? Y si no es lo mismo, ¿por qué no será lo mismo? Suena parecido, ¿correcto? Bien. La diferencia es la siguiente. Cuando nosotros compramos, estamos hablando, ¿cuántos de ustedes han podido tener la oportunidad de ver un proceso de compras en una empresa o de trabajar en una empresa en el área de compras? Cuando vemos el proceso de compras, estamos hablando de identificar, ¿no? Justamente, no solamente los requerimientos del área como tal, sino de un proceso en el cual involucramos una solicitud de compra, una aprobación, una generación de una orden de compra, ¿no? Y luego una serie de actividades que me van a permitir adquirir ese producto para mi proyecto, mi empresa, ¿correcto? Pero cuando hablamos de abastecer, estamos hablando de otras dimensiones.
porque cuando hablamos de compras estamos hablando de la actividad o del proceso propiamente de comprar, de la serie de pasos que hay que seguir para poder adquirir un producto. Pero cuando hablamos de abastecer, estamos tomando en cuenta aquí ciertas dimensiones, la demanda, la negociación, la evaluación de proveedores. Estamos tomando en cuenta de igual manera lo que es el mercado, ¿sí? Porque una cosa es comprar o adquirir productos para, digamos, una empresa que tenga una demanda ciertamente fija y otra cosa es para es comprar productos por una empresa que trabaja bajo proyectos. Son dos cosas muy distintas porque, por un lado, tú sabes que te vas a abastecer cada cierto tiempo porque ya conoces la demanda, ¿correcto? Supongamos que tenemos una empresa de lápices, de útiles escolares. Sabemos que hay temporadas de campaña, ¿no? Usualmente, bueno, en Perú, las fechas de marzo, de igual manera, de febrero-marzo, ¿no? Febrero-marzo, de igual manera, eh, entre julio y agosto, que termina el periodo de vacaciones, pero en general es sostenible la demanda. Pero una cosa muy distinta es un proyecto de repente de desarrollo de un software o de construcción de un edificio o de una torre de telecomunicaciones, proyectos educativos, donde no hay una demanda fija, ¿no? No hay una demanda fija porque se trabaja justamente bajo proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Acá hay una palabra clave que comienza con P, probabilidades, ¿sí? Por un lado tenemos las empresas de útiles escolares donde hay una demanda ciertamente fija, determinística, que es fácil determinar. Y por otro lado tenemos una demanda probabilística, donde estamos ahorita nosotros, proyectos, ¿correcto? Entonces, para cada uno hay un cálculo distinto, porque uno tiene más probabilidades que otro. Entonces, en uno tienes que tener en cuenta más variables para poder tener un buen pronóstico de demanda y por ende un buen proceso de abastecimiento, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de compras, hablamos de adquirir un producto. Cuando hablamos de abastecer, estamos involucrando estrategias que van de la mano con la demanda, el mercado, ¿no? Y la evaluación de los proveedores, la evaluación y negociación con los proveedores. Luego, cuando hablamos de implementar tecnología, estamos hablando de adquirir y configurar las herramientas y software necesarios para apoyar las actividades de proyecto. Correcto, Ismael. Todo parte igual de la necesidad del proyecto o, en el caso empresarial, de las áreas, ¿correcto? Que te piden esos insumos. Muy bien. Luego, la asignación. La asignación que debemos tener en cuenta. Ah, antes de pasar a la asignación para cerrar esta parte de las compras, el abastecimiento, les pregunto, señores, ¿será importante evaluar a sus proveedores o solamente hay que confiar en que los proveedores van a dar la talla en todas las situaciones que tengamos? Es importante tener una buena práctica de evaluar proveedores, de contratar o de siempre estar actualizados con los proveedores que vayan a ver el mercado. Por supuesto, ahí Edwin y Ismael comentan que sí. Claro que sí, debemos tener nuestras opciones abiertas en cualquier tipo de proyecto o en cualquier tipo de negocio en la empresa. ¿Sí? Es importantísimo evaluar los proveedores. Ahí está ya la parte del abastecimiento que les mencionaba. ¿Sí? Es importante evaluarlos porque al fin y al cabo, siempre nosotros, todos los que estamos aquí conectados, como gestores, correcto, Edwin, queremos generar un valor de nuestro producto o servicio a los clientes. Entonces, nosotros no podemos quedarnos en el tiempo, quedarnos solamente con lo que ya pasó. Tenemos que siempre estar actualizados y a la vanguardia sobre los nuevos proveedores, sobre los nuevos costos de insumos en el mercado, porque así nos permite también actualizarnos como empresa, como proyecto, ¿sí? eh, Ahí vendría a estar justamente las estrategias, ¿no? Ahora, evaluemos, cuando yo digo evaluar proveedores, automáticamente lo que tienen que pensar es en criterios, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, podríamos hablar de la calidad, ¿no? Podríamos hablar de la calidad de la calidad de servicio o de los productos que nos abastecen estos proveedores. Podríamos hablar del tiempo de respuesta, ¿no? Supongamos que estamos hablando de eh,
servicios o outsourcing del transporte. Entonces estaríamos hablando del tiempo de respuesta, del porcentaje de utilización. De igual manera, los informes o la perspectiva financiera o comercial, ¿no? Porque si nosotros vamos creciendo, lo que buscamos es que nuestros proveedores también crezcan con nosotros, ¿no? Porque yo les digo a ustedes, si nosotros como empresa vamos creciendo, vamos a y necesitamos de repente más personal y tenemos un proveedor que nos abastece de, digamos, de cuadrilla como tal, de personal que justamente desarrolla la parte operativa logística de despacho, y yo crezco y tengo más y más inventario porque a buena hora tengo más y más clientes. ¿Y qué pasa si el proveedor me dice, ya no tengo más personal para asignarte para cubrir esa campaña o esa demanda? ¿Qué pasaría a nuestra operación, a nuestro negocio? Se ve limitado, ¿correcto? Entonces, siempre hay que estar en constante evaluación de proveedores para poder conocer a qué ritmo de crecimiento va y si puede o no sostenerse una negociación o una alianza a largo plazo con ellos, ¿correcto? Siempre tenemos que estar evaluando a nuestros proveedores y siempre tenemos que estar planificando, ¿de acuerdo? Poder ser estrategas en relación a gestionar alianzas tanto con los mismos como con nuevos, ¿de acuerdo? Ahora, Antonio, ahí es una muy buena pregunta. ¿En un proyecto se puede comprar o abastecer, dependiendo del tipo de proyecto? Ahora, para poder adquirir, es una muy buena pregunta, para poder adquirir recursos, estamos hablando de la compra, correcto, propiamente del proceso de comprar, ¿no? De yo ir supongamos un ejemplo bien vago, ¿no? Yo ir al mercado y comprar ciertos materiales para mi proyecto de una casa en el árbol, ¿no? Voy a Sodimac, compro las cosas. Esta acción propiamente dicha, ¿no? Pero ahora, cuando hablamos de abastecer, ¿no? Estamos hablando directamente de analizar eh, lo que la cantidad que ya de por sí he ido comprando y ver si cuando esté por terminar la casa en el árbol y necesito de repente más clavos u otros materiales, voy a Sodimac o voy a Promart por un tema de repente de costos o de calidad o de distancia hasta ese lugar. Son dos esquemas distintos, ¿correcto? Esto es similar a, por ejemplo, la diferencia entre el concepto de transporte y distribución. Suena parecido, ¿no? Transporte y distribución. ¿Pero serán lo mismo? ¿Será lo mismo, señores? Transporte y distribución. A ver, ¿qué dicen en el chat? Transporte y distribución. Será exacto, no es igual. Supongamos que todos nosotros estamos en un salón de clases y justo hoy día les voy a tomar un examen. Entonces, yo me acerco de la puerta de la universidad hasta donde ustedes están, hasta su salón de clases. Me he trasladado del punto de origen al punto de destino, ¿correcto? Y luego empiezo a darle a cada uno de ustedes, los 25 conectados, un examen. Distribuyo las hojas de acuerdo a la ubicación de cada uno de ustedes. No es lo mismo, ¿correcto? Por un lado, me trasladé hasta un punto y por otro lado, comencé a distribuir cierto, bueno, en este caso, el insumo o el producto que necesita cada uno de ustedes. ¿Sí? Es parecido. Compra y abastecimiento tienen cierta interrelación porque al final yo para poder abastecer necesito el proceso de comprar. Yo para poder distribuir necesito trasladarme, necesito transportarme. ¿Sí? ¿Se entiende ahí la idea? Perfecto. Entonces, tenemos aquí lo que es la identificación de los recursos, la contratación de personal, la compra de materiales y la implementación de tecnología. Y creo que ya estamos en consenso de que sí, este, necesitamos evaluar proveedores. Y esto en proyectos no es ajeno. No solamente les estoy diciendo es evaluar proveedores para empresas. Cuando un proyecto también se necesita evaluar un proveedor. ¿Sí? Asignación de recursos, ya, ok, sabemos las actividades, esto lo hicimos en la clase pasada, ¿no? Sabemos qué tenemos que hacer. Ok, asignamos recursos. Para esto necesitamos tal cantidad de insumos o materiales y tal cantidad de personal. Para esto también, pam, 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 vamos asignando personal, vamos asignando insumos y también hay un dato adicional. ¿Qué me está faltando ahorita decir? Aparte de asignar personal, aparte de asignar
recursos materiales. ¿Qué más tenemos que asignar, señores? Lo que define un proyecto y lo que diferencia un proyecto de una operación, que comienza con la palabra, perdón, comienza con T. ¿Qué tenemos que asignar? Muy bien. El tiempo, correcto. Yo quiero que después de estas 6 semanas, de estas 6 clases, ustedes vayan con esa mentalidad de que el tiempo es uno de los recursos más importantes que se asignen. El tiempo, señores, debe trabajarse de tal manera en que ustedes puedan sentirse tranquilos con la ejecución de cada actividad, pero también teniendo en cuenta que si pasa alguna eventualidad, que esperemos que no pase, pero ya hemos conversado de que sí puede pasar, eh, ustedes puedan seguir operativos, ¿no? No pueda afectar tanto lo que es el tiempo de entrega de ese producto final o el cierre del proyecto como tal, ¿verdad? Entonces, esa es la idea principal en la asignación. La distribución de recursos, como les mencionaba, ¿no? Asignación efectiva de los recursos a las diferentes tareas y fases del proyecto, ¿sí? Y la optimización, ¿no? El monitoreo continuo del uso de recursos para evitar desperdicios, minimizar costos y maximizar la productividad. Bueno, aquí justo en lo que dice evitar desperdicios, quisiera hacer un pequeño paréntesis. He leído también muchos comentarios de la sesión anterior y la sesión uno donde había uno de ustedes que estaba bastante interesado en lo que es proyectos, pero propiamente dentro de una empresa, que es muy diferente de repente hacer un proyecto y tiene una fecha de inicio, fecha de cierre y se acabó. Existe lo que es Lean Project, ¿de acuerdo? Con todo lo que vean que es Lean, ¿no? Aquí les dejo como tal, Lean, ¿de acuerdo? Es ágil, ¿no? Una metodología ágil sobre una dimensión específica. Existe el Lean Manufacturing, Lean Logistics, eh, Lean Office, si no me equivoco. Existen diferentes metodologías ágiles en diferentes dimensiones. Lo que buscan la metodología Lean en esencia es minimizar desperdicios bajo una estructura de trabajo para hacer las cosas, ¿de acuerdo? De igual manera, cuando nosotros asignamos un recurso o cuando busquemos desarrollar un proyecto, lo primero que tenemos que tener en cuenta también es que, sobre todo en la fase ya de la asignación y el trabajo, del proyecto es minimizar la cantidad de desperdicios en cada fase de la ejecución del mismo, ¿sí? Entonces, eso es optimizar los recursos, justamente, ¿no? El monitoreo de control, el seguimiento del desempeño, ¿no? La evaluación del rendimiento de los recursos asignados y el ajuste de la asignación según sea necesario. ¿A qué se refiere, ingeniero? Por ejemplo, yo más o menos en esta casa del árbol que estoy haciendo, estimé que iba a utilizar 10 clavos, pero al final utilicé 15, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el rendimiento de los recursos? No. O por ejemplo, o al contrario, ¿no? Compré 10 porque pensé que iba a utilizar 10 y al final solamente utilicé 6, ¿no? Entonces, veamos ese rendimiento de recursos, ¿no? La gestión de cambios, ¿no? La gestión de cambios, lo que ya vimos la sesión anterior, la adaptación a cualquier cambio de los recursos disponibles o necesidades del proyecto, ¿sí? A ver, acá tenemos un par de ejemplos, ¿no? El proyecto de construcción de un edificio comercial. Recursos humanos, el proyecto requiere un equipo compuesto por arquitectos, ingenieros civiles, electricistas, plomeros, obreros de construcción, y implica contratar al personal necesario, asignar tareas a cada uno de estos perfiles, ¿no? Y asegurarse de que haya suficiente mano de obra en la fase de construcción. Los recursos materiales, cemento, acero, ladrillos, equipos de construcción como tal, ¿no? Y la gestión de recursos incluye adquirir estos materiales a tiempo, ¿no? Almacenarlos adecuadamente, ojo con el proceso de almacenamiento, y distribuirlos de manera eficiente en el sitio de construcción para evitar retrasos y, como dijo su compañero, sobre costos. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos bien? Y miren, justo hemos tocado varios conceptos aquí nada más que ya sabemos que son diferentes, ¿no? Bien. Una aplicación móvil. En este caso, correcto, correcto, Edwin. Los recursos de finanzas deben ser muy bien empleados y administrados, ¿no? Recursos humanos. El proyecto requiere un equipo de desarrolladores de software, diseñadores de user experience, testers y un gerente de proyecto.
¿no? Un project manager. La gestión de recursos implica asignar tareas como la codificación, el diseño de la interfaz, las pruebas a los miembros del equipo, asegurando que cada tarea se complete a tiempo. Recursos tecnológicos, un software de desarrollo, herramientas de diseño, plataformas de pruebas, ¿no? Y la gestión de recursos incluye adquirir una licencia de software, configurar los entornos de desarrollo y garantizar que todas las herramientas tecnológicas estén disponibles y funcionando correctamente para que el equipo pueda trabajar sin interrupciones. Aquí quería mencionarles un dato muy interesante que es, nosotros la siguiente semana, las siguientes dos sesiones, vamos a ver lo que son algunas metodologías ágiles. De repente lo han escuchado, el famoso Scrum, ¿no? Y de igual manera Lean, las metodologías Lean. Ahora, yo les comento esto, ustedes en las empresas, cuando de repente si les da curiosidad, quieran analizar cómo trabaja una empresa de telecomunicaciones o estas famosas fintech, ¿no? Que ahora están siendo tan populares en el mundo, o una empresa de, de soluciones tecnológicas como tal, como la naturaleza de su negocio es desarrollar productos o proyectos y no necesariamente tiene una demanda fija, han tenido que adaptar su forma de trabajar a un esquema de trabajo bajo proyecto, ¿no? Que es muy diferente a un esquema de trabajo normal donde nosotros hacemos tareas repetitivas sin tener una cierta percepción del tiempo más que de los entregables o reportes a nuestro jefe directo, ¿no? En cambio, el mundo de trabajar en una empresa que tiene la naturaleza por su rubro de trabajar bajo proyecto es diferente. ¿No? Y tiene que serlo, ¿no? Porque al final son entregables, son proyectos que tienen un tiempo de vida, que el cliente lo pide para esa fecha, digas el fin de mes de septiembre, ¿no? Entonces, los tiempos apremian, por lo tanto, los desperdicios o los sobrecostos o, para empezar, el tiempo son recursos que no te puedes dar el lujo, ¿no? De, eh, de sobrevalorarlos durante la ejecución del proyecto. Entonces, hay una serie de metodologías, de pasos, de asignaciones, de estructura de trabajo y de equipo que lo que permite justamente es que se pueda cumplir con esas metas, ¿no? Minimizando todo lo que son los desperdicios a nivel de tiempo, recursos y personal. Y usualmente en este tipo de empresas, por lo que entregan, que son estos productos a clientes en una demanda no fija, es que se ha desarrollado esta naturaleza, ¿no? De forma de trabajo. Y es muy interesante realmente. Yo les invito a que puedan, en alguna oportunidad que tengan de repente, llevar un curso relacionado específicamente a Scrum, a Lean, si les interesa este mundo de los proyectos, puedan entrar. La verdad que es muy interesante y muy enriquecedor, porque te da una perspectiva distinta a la forma de trabajar en, digamos, en una naturaleza de negocio que tiene una cierta operación repetitiva, ¿no? Bien. Sigamos. La gestión de equipos. Eso tiene mucho que ver con lo que acabamos de mencionar. La gestión de los recursos humanos es un aspecto crítico, ¿no? Incluye la selección del equipo, la asignación de roles, responsabilidades, el desarrollo de habilidades necesarias. Un equipo motivado y bien gestionado es fundamental para el éxito del proyecto. La selección del equipo, ¿no? Elegir a las personas con las habilidades y competencias necesarias para cumplir con los requerimientos del proyecto. Esto igual involucra la contratación externa, la asignación de personal interno y la asignación, por supuesto, es crucial para asegurar que el equipo pueda abordar los desafíos del proyecto. Aquí un par de tips dentro de lo que es la selección del equipo como tal, ¿no? Si bien es cierto, tiene que cumplir, si ustedes están ya encargados del proyecto y quieren buscar al personal adecuado, eh, un consejo más allá de los test, ¿no? Que son importantes, de que cumpla con cierto nivel técnico de conocimiento y de las habilidades blandas, por supuesto, ¿no? Que deben manejar cualquier miembro, cualquier profesional, como lo somos todos los 27 conectados. También debemos considerar colocarlos en situaciones. Usualmente en los procesos de selección que mantengo en mi empresa, siempre acostumbro a eh, aquellos interesados o a los que han solicitado el puesto, ¿no?
colocarlos en ciertas situaciones, decirles, ¿no? ¿Qué harías tú en el caso de que ocurra que se consuma mucho más recursos en esta parte, ¿no? O en el caso de que tengas que abordar una situación con este cliente o con este gerente o con este proyecto, etcétera, ¿no? Siempre el tema de las decisiones que tomamos te puede decir muchísimo y mucho más que tres o cuatro preguntas a veces. Entonces, yo les sugiero muchas veces que en un proceso de selección también acostumbren a agregar al menos una pregunta de situación relacionada obviamente al proyecto, tiene que ser relacionado al proyecto, sobre qué harían en ese caso, ¿no? Y eso les puede decir un montón sobre cómo es su manera de trabajar también, ¿sí? Ahora tenemos ahí un ejemplo, ¿no? Relacionado a la selección de equipo. En un proyecto de implementación de un nuevo sistema ERP en una empresa, la selección del equipo podría incluir la contratación de un consultor experto en el sistema específico, así como la asignación de empleados internos de TI, ¿no? Finanzas y operaciones que tengan un conocimiento profundo de los procesos de la empresa, ¿no? Por ejemplo, usualmente en los proyectos de la creación de un sistema propio, y los de TI no me dejarán mentir, y se tiene que primero levantar la información de los procesos, porque al final la herramienta tiene que estar adaptada a los procesos que ya existen en la empresa. No se puede crear un software o un sistema estándar, porque no, como ya vimos la primera clase, no todas las empresas funcionan igual, por más que estén en el mismo rubro u ofrezcan el mismo producto o servicio, porque cada una tiene una diferente dirección, un diferente liderazgo. Por ende, tiene diferente asignación de recursos y diferente secuencia de actividades. ¿De acuerdo? Entonces, hay un pequeño ejemplo. Asignación de roles. Seleccionado el equipo, definimos claramente los roles, las responsabilidades de cada miembro, incluye asignar tareas específicas, establecer expectativas, asegurar que todos comprendan la contribución al éxito de ese proyecto. Igual, en el desarrollo de una nueva aplicación móvil, un equipo podría incluir un project manager encargado de coordinar el trabajo, desarrolladores que escriban el código, un diseñador de user experience, ¿no? Que cree la interfaz del usuario, y testers que aseguren la calidad del producto final, ¿no? Asignar estas responsabilidades de manera clara ayuda a evitar confusiones y asegura que cada aspecto del proyecto se gestione eficazmente. El desarrollo de habilidades, ¿no? En algunos casos los miembros del equipo pueden necesitar capacitación adicional para realizar sus tareas de manera efectiva, ¿no? Proporcionar oportunidades de desarrollo de habilidades como cursos, talleres, mejorar la eficiencia del equipo y la probabilidad del éxito del proyecto, ¿no? Aquí hay un tema muy importante. Bueno, acá tenemos un ejemplo. En un proyecto de marketing digital, si algunos miembros del equipo no están familiarizados con las últimas herramientas de análisis de datos, se puede organizar una capacitación para mejorar sus habilidades, ¿no? De análisis de datos. Esto no solo fortalece el equipo, sino que también mejora la calidad del trabajo realizado. Acá hay un punto muy importante. Por ejemplo, yo cuando desarrollo lo que son servicios de planeamiento estratégico, lo que ciertamente hago es que no solamente los gerentes o la dirección conozca cuál es el plan o cómo está alineado a lo que ellos están buscando para sus empresas. Busco que ellas aprendan a hacer un planeamiento de su propia empresa, porque así estás generando que ellos sean activos. ¿A qué se refiere esto? A que ellos mismos generen ese valor dentro de su propio negocio o dentro de su propio proyecto. Y es lo que debemos buscar cada uno de nosotros en cualquier proyecto que hagamos, sea un proyecto personal o profesional. Dentro de un equipo de trabajo en general, debemos buscar no solamente motivar al equipo, sino también darles las herramientas para que puedan avanzar, ¿correcto? Nosotros, ok, ya somos los líderes, sabemos cómo hacer las cosas y sabemos cuál es el resultado, pero no estamos solos. Solamente podemos avanzar eh, más si trabajamos en equipo de manera colaborativa. Y esto implica que cada miembro del equipo tenga esa habilidad o esa herramienta que le permita poder hacer, ¿no? La capacitación es muy importante, ¿de acuerdo? Personalmente, bueno, por el hecho de que me gusta enseñar, ¿no? Me gusta mucho compartir la información, pero en general, para cualquier miembro de cualquier equipo, de cualquier industria, debe tener eh, ese, ese ánimo de poder desprender conocimiento para con
los miembros de su equipo, porque al final todos buscan un mismo objetivo, ¿no? Que es hacer crecer el proyecto o la empresa. Entonces, es muy importante comenzar a desarrollar esa habilidad. Ingeniero, pero la verdad es que yo soy muy malo enseñando. Señores, todos podemos enseñar, realmente. Ya, que algunos desarrollemos una metodología, etcétera, es indiferente, pero todos podemos enseñar. ¿Por qué? Porque desde pequeños nos han enseñado. Por ende, perdón, nosotros tenemos esa capacidad innata de poder hacerlo. Es cuestión de práctica y sobre todo, más importante, de predisposición. Motivación y liderazgo. Mantener al equipo motivado es esencial para asegurar un alto rendimiento, ¿no? Esto se logra a través de una comunicación asertiva, reconocimiento de buen trabajo, la creación de un ambiente de trabajo positivo, eh, resolución de conflictos de manera oportuna. Creo que esto lo conversamos en la sesión uno, la sesión 2, ¿no? El hecho de mantener cierto liderazgo fuerte y clave para mantener al equipo enfocado y comprometido. ¿De acuerdo? Señores, y busquemos resolver, busquemos no solamente analizar o identificar el problema, sino también buscar la manera de cómo resolverlo, ¿no? Siempre le menciono esto a mis alumnos, ¿no? Ok, ya identificas ese problema y está bien analizado, tienes los sustentos y todo, pero ¿qué hacemos? ¿No? Porque en la práctica y en la vida real y en un trabajo y un proyecto sucede así. Pasa algo que no teníamos planificado ni previsto de repente y ya, está ahí, pero nos quedamos quietos. No, tenemos que ver la manera de solucionarlo, ¿no? Entonces, eso es justo lo que habíamos hablado en la sesión anterior, ¿de acuerdo? Busquemos solucionar. Y esto indirectamente va a contagiar al resto del equipo que también tiene que ser parte de la solución o tiene que buscarla. Por ejemplo, durante un proyecto de construcción que se extiende por varios meses, el gerente del proyecto puede organizar reuniones semanales para revisar el progreso, reconocer los logros del equipo y abordar cualquier preocupación o problema que haya surgido, ¿no? Estas reuniones ayudan a mantener al equipo motivado y alineado con los objetivos del proyecto. Claro, porque se reconoce también no solamente el punto de vista de todo el equipo, sino también se ve un trabajo colaborativo para perseguir un solo objetivo, ¿sí? No, en una empresa, si tienen los cargos, ¿no? Gerenciales, que estoy seguro que ustedes lo tienen o lo van a tener, no estoy convencido de eso, asegúrense de que todas las áreas de su empresa o de su negocio o de su proyecto no sean hilos, ¿no? No sean islas, perdón, no sean islas dentro de un sistema. Todos tienen que ser parte de un engranaje que persigue un mismo fin, una misma función. ¿De acuerdo? Bien, ahora entremos directamente a lo que es la herramienta de gestión de recursos. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas herramientas de gestión, dígase el MS Project, el Primavera, que la siguiente sesión vamos a ver algunos ejemplos de algunos módulos, ¿de acuerdo? Algunas imágenes. Permiten justamente planificar, controlar la asignación de recursos de manera eficiente, ¿sí? Otras herramientas incluyen matrices de asignación de recursos y gráficos de cargas de trabajo. Yo les voy a enseñar de aquí unas herramientas, pero que están en Excel. La otra semana ya les enseño herramientas que son directamente herramientas, ¿sí? Herramientas tecnológicas o aplicativos, mejor dicho. La matriz de asignación de recursos RAN y RACI, ¿no? Estas matrices visuales muestran la relación entre tareas y recursos. Son dos ejemplos comunes, por ejemplo, la matriz RACI, responsabilidad, ¿no? Que nosotros podemos desarrollar dentro igual del Excel o en un aplicativo en específico. Ejemplo, en un proyecto de desarrollo de software, una matriz RACI podría utilizarse para definir a los responsables de los desarrolladores, los testers y los project managers. Por ejemplo, un desarrollador sería responsable de escribir el código, el gerente de producto sería el accountable, el resultado final, ¿no? Evaluador, y el equipo de QA sería consulted, ¿no? Para pruebas. Y los stakeholders serían aquellos que estén informados sobre el progreso. Por otro lado, tenemos los gráficos de carga de trabajo, ¿no? Los histogramas de recursos. Aquí estamos hablando de la cantidad de trabajo asignado a cada recurso a lo largo del tiempo. Y son útiles para visualizar si un recurso está sobrecargado o infrautilizado en diferentes etapas del proyecto. Por ejemplo, en un proyecto de diseño arquitectónico,
Un gráfico de carga de trabajo podría revelar que un arquitecto está programado para trabajar en varias tareas simultáneamente durante un periodo crítico del proyecto, lo que podría llevar a retrasos, ¿no? Porque al final se le asigna mucha carga a un solo perfil. Al identificar este problema a través del gráfico, el gerente del proyecto puede reasignar algunas tareas a otro arquitecto o ajustar el cronograma para evitar la sobrecarga, ¿no? Esto me hace recordar mucho también a lo que es el famoso dimensionamiento de carga laboral, ¿no? De repente algunos han escuchado que los que no, por ejemplo, cuando hablamos de un dimensionamiento de carga, estamos hablando de ver qué tan ocupados o qué tanto estamos utilizando un recurso en específico. Dígase, por ejemplo, eso se mide usualmente en base a un estándar, ¿no? ¿Y cómo calculamos ese estándar? Por ejemplo, supongamos, yo trabajo 8 horas 24 días al mes, ¿no? Sin contar los fines de semana. ¿Qué hago? Multiplico 24 por 8, ¿cuántos son? 192 horas al mes. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? De acuerdo. Luego, cuando comenzamos a analizar o a tomar tiempos, vemos que yo más o menos no trabajo 192 horas, trabajo de repente 220. ¿Qué me quiere decir esto? Al señor, ¿qué quiere decir esto? Que hay una sobrecarga, ¿correcto? Una sobrecarga laboral. O de repente sale todo lo contrario. Analizan los tiempos y de repente sale que no estoy trabajando 192 horas al mes, estoy trabajando solamente unas 100 horas al mes. ¿Qué significa? Que el gestor o el gerente puede asignarme más actividades, ¿no? Porque tengo bastante tiempo improductivo o que no va alineado con el proyecto o con el objetivo, ¿no? Y que puedo de repente desarrollarlo en otras actividades complementarias. Entonces, en este caso en específico, estamos hablando de gráficos de carga de trabajo directamente en proyectos, ¿no? Que son importantes también para tomar decisiones. Ahora, otras herramientas de colaboración en línea, acá les dejo, funcionan tanto en web como también en aplicativo. Uno de los más famosos es el Trello, ¿no? El Trello. Por ejemplo, herramientas, esto por ejemplo se puede también descargar de manera gratuita, si no me equivoco, en los aplicativos móviles. Esas herramientas permiten a los equipos colaborar y gestionar tareas en línea, lo que es útil para proyectos con equipos distribuidos geográficamente, ¿no? De repente, ya yo estoy acá, muchos de ustedes de repente están en México, en Colombia, entonces cada uno de ustedes, si todos hacemos un proyecto, pues estamos en nuestro aplicativo asignando tareas, ¿no? Y el Trello sigue cierto orden o metodología. Esta metodología, señores, se llama Kanban, ¿de acuerdo? La metodología Kanban, perdón. Aquí el Kanban segmenta las tareas en tres columnas o en tres dimensiones: las pendientes, las que se están desarrollando y las culminadas. ¿De acuerdo? En general, nosotros podríamos abrirlo un poco más, pero el estándar siempre son esas tres dimensiones para poder tener cierto orden y planificar lo que vamos a hacer o lo que ya estamos haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora entramos a la parte numérica de costos. La gestión de costos se refiere a la planificación, estimación, presupuesto, financiamiento y administración de los costos del proyecto para que se contemplen dentro de un presupuesto. ¿De acuerdo? Ahora, los costos, cuando hablamos de costos, estamos hablando de una de las primeras actividades en la gestión, la estimación de costos. Identificamos todos los elementos del proyecto, costos directos como materiales, mano de obra, e indirectos como administrativos y financieros, ¿no? Y acá podemos hablar de diferentes estimaciones. Ahora, primero, cuando hablamos de costos, estamos hablando de sus componentes. Cuando hablamos de directos, estamos hablando de los que son necesarios, críticos o claves para completar ese proyecto. El personal, por ejemplo, la mano de obra, la remuneración a los trabajadores directamente involucrados con ese proyecto, ¿sí? Costos indirectos, administrativos, gastos generales de la administración que no están vinculados con el proyecto. Financieros, incluye intereses de préstamos, seguros y otros gastos financieros con la financiación del proyecto. Ahora, también hubo una pregunta hace poco en la sesión anterior de cómo calcular lo que era la mano de obra o la hora hombre, la famosa hora hombre, ¿no?
vamos a seguir con el ejemplo de las 192 horas, ¿sí? Y supongamos que le damos una remuneración mensual de, supongamos, 2.400 soles, ¿de acuerdo? A esta persona le vamos a pagar 2.400 soles, ¿sí? Y tú quieres calcular más o menos cuánto es la hora hombre al mes de esa persona. Sabemos que son 192 horas porque trabaja 24 días, 8 horas al día en el mes, ¿no? O sea, 24 por 8, 192 horas al mes. Y le pagas 2.400. ¿Qué hacemos? Dividimos 2.400 entre 192. ¿Cuánto me da? A ver, ¿quién lo calcula por ahí? 12.5. 12.5 soles es la hora hombre de ese perfil. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que cada actividad tiene que tener su número de horas, ¿no? O en general su tiempo a tomar para poder desarrollar cada una de estas? Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ya se imaginarán, vamos a multiplicar, supongamos, para la actividad de levantamiento de información, que te demores 3 horas, multiplicas 3 por lo que dice su compañero Steven, 12.5, y ese es el costo de hora hombre de esa actividad. ¿Se entiende? Bien, esto es lo que, en general, lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de toda la secuencia de actividades o la hoja de costos del proyecto, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos lo que son estimaciones análogas, que son basadas en datos históricos de proyectos similares. Esa técnica es rápida y útil en las primeras fases del proyecto, aunque puede no ser tan precisa, ¿no? Si un proyecto anterior de construcción de una planta industrial similar costó 2 millones de dólares, se puede estimar que un proyecto nuevo y de características semejantes podría costar aproximadamente lo mismo. Sin embargo, esa estimación puede ajustarse según variaciones en los precios de materiales y la mano de obra. Claro, eh, esta parte es muy interesante, señores, porque, y esto se los cuento dentro de la experiencia, hay muchas empresas, ¿de acuerdo? Que es la primera vez que hacen, por ejemplo, un presupuesto. Ahorita estamos casi entrando a septiembre, ¿no? Ya esto quiere decir que muchas empresas, usualmente en agosto o septiembre, ya hacen el presupuesto para el siguiente año, para el 2025. Los que están en contabilidad, los que están en finanzas no me van a dejar mentir. Entonces, una empresa cuando recién quiere hacer un presupuesto, usualmente lo que hacen es estimar, como ya se imaginarán, cuánto se gastó el periodo anterior y van proyectando lo que podría suceder el siguiente año, ¿no? Luego ya poco a poco van identificando cuenta por cuenta, ¿no? Ah, no, recursos humanos gastó esto, pero de repente podemos hacer esto, esto, esto. Operaciones gastó esto, pero la cantidad va a aumentar, ¿no? O va a bajar, dependiendo de la demanda de ese negocio, de esa industria, de la empresa. Y lo mismo va a suceder con los proyectos. Ese proyecto me costó más o menos unos 4.000 soles. Sin embargo, ahora pueda manejar un margen similar, 4.000 a 4.500 soles, ¿no? Entonces, eso es una estimación análoga, ¿de acuerdo? Pero también hay una estimación paramétrica, que aquí vemos variables del proyecto y sus costos. Supongamos que la industria de la construcción se estima que el costo por metro cuadrado de la construcción es de 1.500 dólares. Si el nuevo proyecto implica construir 5.000 metros cuadrados, la estimación de costos, ¿cómo sería? Sería la multiplicación de ambos, ¿no? Que creo que más o menos da unos 7.500.000 dólares, ¿correcto? Entonces, eh, esta es la multiplicación entre el costo por una variable, por una unidad, con la cantidad que tú vas a estimar, ¿de acuerdo? Y por el otro lado tenemos la estimación de costos por trabajo, ¿no? Que esto es mucho más rápido. Se utiliza, por ejemplo, en proyectos de construcción de antenas, infraestructura móvil. Se utilizan los dos, de hecho, lo que es las paramétricas y los costos por trabajo, porque ya de por sí tienes outsourcing, ¿no? Tienes proveedores que te hacen ciertas actividades, ¿no? Dígase, para un proyecto de desarrollo de software, sabemos que el diseño son 50.000 dólares, el desarrollo 150.000 dólares, las pruebas 30.000 dólares y el despliegue 20.000 dólares. ¿Qué hacemos? Vamos sumando todo, ¿no? Porque ya sabemos las tarifas mapeadas para cada actividad, ¿correcto? Entonces, es otra manera distinta, ¿no? Estimaciones por costos de trabajo. Es una, estimaciones paramétricas. Otra,
Estimaciones análogas, otra. ¿De acuerdo? Tienen tres ahí. Ahora, el famoso presupuesto. Una vez que los costos han sido estimados, se procede a, o sea, el desarrollo del presupuesto como tal, ¿no? Que es asignar los costos estimados a las actividades y a las diferentes fases del proyecto, ¿no? Se utiliza como una línea base con la cual tú vas a comparar los costos reales durante la ejecución del proyecto. Por ejemplo, el proyecto se descompone en actividades más pequeñas y manejables, cada una con sus respectivos costos. En un proyecto de construcción de un edificio, hablamos de una preparación del terreno, $200,000. Cimentación, $500,000. Estructura, 1 millón. Acabado, $600,000. Y las instalaciones eléctricas y sanitarias, $300,000. Esto más o menos, por ejemplo, para súper a grandes rasgos de una inmobiliaria, si queremos llamarlo así, ¿no? Presupuesto de una inmobiliaria. Entonces, tenemos preparación de terreno, cimentación, estructura, acabados y las instalaciones finales. O como también se le dice, parte de la adecuación. El proceso como tal es la fase, ¿se acuerdan que habían fases de un proyecto? Ya. Básicamente vendemos a resumir cada fase con el monto total. Fase de planificación, $100,000. Fase de la ejecución, sumando lo que vimos ahí, $2,300,000. Y la fase de cierre, $200,000. Entonces, eso te permite monitorear mejor los costos y controlar los gastos en cada etapa del proyecto, ¿no? Porque ya sabes cuánto necesitas para cada una de las fases. Lógicamente, esto es para un macroproyecto, una industria un poco más grande, ¿no? Pero en general es la misma metodología que podemos utilizar para cualquier tipo de proyecto, ¿sí? Entonces, recomendación en este punto, sepáralo por fases, separa las actividades, que la parte de separar por fases ya la tienen que tener clara porque eso lo vimos en EDT. ¿Qué era EDT? Estructura de desglose del trabajo, ¿no? Entonces, tenemos las fases, las actividades, y ahora solamente es asignarle un valor económico, ¿correcto? Entonces, estas actividades tienen ciertos precios, cierto presupuesto, perdón, las agrupamos y ese es el presupuesto de toda la fase, y así sucesivamente. ¿Hasta ahí estamos bien, señores? ¿Sí? A ver, ¿hasta ahí estamos bien? De acuerdo. Ahora, también tenemos el proceso como tal, que hay un punto muy importante. Así como todos ustedes mencionaron, tanto hoy como la sesión anterior, profesor, hay que tener eh, ciertos días contemplados más allá de el tiempo de ejecución de ese proyecto por si acaso pasa algún riesgo o alguna contingencia, ¿no? Lo mismo va a suceder para el tema presupuestal. Hay que tener cierto porcentaje de contingencia dentro del presupuesto del proyecto, ¿sí? Para poder cubrir o tener esa salvedad, ¿no? En este caso, supongamos, ¿no? Que se tiene un 10% asignado para contingencias en la fase una de las fases más críticas, que es justamente la planificación, cierre y ejecución, ¿no? Si cuesta 2,600,000, yo le voy a dar un 10% de contingencia, $260,000, ¿no? En el caso de que hayan demoras o hayan desperfectos, ya le voy a dar un 10%, ¿sí? Ahora, ¿cómo construir este porcentaje? Pueden haber muchas maneras, ¿sí? Una de las más rápidas es bajo un histórico. Yo antes me había proyectado que mi edificio anterior que hice en el distrito de San Miguel, en Lima, más o menos hubo una variación del 7-8% sobre el presupuesto inicial. Entonces, puedo contemplar un 9-10%, ¿no? Va a ser un histórico porcentual. Yo voy estableciendo también que sea mi línea para poder partir en un porcentaje de contingencia, ¿sí? Entonces, esa es una manera. Otra manera puede ser en base también al riesgo del mercado, ¿no? O de igual manera, ya en la parte, o también un cálculo directo en lo que es el análisis de gestión de riesgo del presupuesto, ¿no? Esto también lo vamos a ver la otra semana, que vamos a ver alcance y gestión de riesgos, propiamente riesgos. El control de costos, monitorear los gastos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, ¿no? Comparándolos con el presupuesto y tomar acciones correctivas si es necesario, ¿no?
Ahora, acciones correctivas. Este punto es muy importante, ¿no? Porque de nada sirve tener tantos análisis, tantas ecuaciones, tantos conceptos, si no le damos una acción, ¿no? O si no los interpretamos para desarrollar una estrategia en la práctica. Pero sí, señores, se los digo siempre, ¿no? Está bien que analicemos de derecha, izquierda, arriba, abajo, los mejores analistas del mundo, pero siempre la pregunta va a ser, ¿qué podemos hacer con esa información? ¿O qué debemos hacer con esa información? Ustedes conocen lo que es el famoso análisis FODA, FODA, ¿no? Creo que lo mencionamos en la clase número 1, ¿no? Entonces, nosotros sabemos las fortalezas, sabemos las oportunidades, debilidades o amenazas, ¿no? Supongamos, una fortaleza de ITEC, ¿ya? Docentes de calidad, ¿no? Profesionales de calidad. Una oportunidad que hoy por hoy se está viendo lo que es transformación digital, la inteligencia artificial aplicada a cadena de suministro, a logística, a producción, a servicios, a proyectos, ¿correcto? Ya. Es una tendencia en el mercado. ITEC, por ejemplo, ahí que tendría que preguntarse, ¿qué puedo hacer? Tengo esta fortaleza, tengo esta oportunidad, si lo junto, desarrollo una acción, ¿no? Es el famoso FODA cruzado, ¿no? Lo junto forma una acción. Voy a desarrollar programas, cursos, diplomados, ¿no? Supongamos, de inteligencia artificial con los profesores que están capacitados. Entonces, ahí le estás, no solamente has analizado, sino le estás dando una interpretación para desarrollar una acción. ¿Se entiende la idea? Lo mismo pasa con control de costos. Tú analizas las desviaciones que pueden haber, no solamente para que quede en ese número, porque al final el número señores, es un dato frío. Lo que tienes que hacer es interpretar y tomar acción en consecuencia. Tenemos acá las herramientas de control de costos. Tenemos tres componentes dentro de lo que es la técnica, y esta técnica es muy conocida y muy importante en proyectos, es la técnica del valor ganado. Esa es una herramienta clave para medir el rendimiento del costo y el progreso del proyecto. También se le abrevia con las siglas EVM, que compara el trabajo realizado con el presupuesto y el cronograma planificado. Por ejemplo, valor planificado. Supongamos, valor planificado es de eh, $200,000, ¿de acuerdo? El presupuesto autorizado para el trabajo programado hasta la fecha. El valor ganado, el presupuesto autorizado para el trabajo realmente realizado. Una cosa es lo que te autorizan y otra cosa es el valor ganado, ¿no? Que será $220,000. Y el costo real, el costo total incurrido para realizar el trabajo, por haber realizado el trabajo a la fecha, ¿no? Por un lado, tenemos aquellos valores del proyecto en sí, y por otro lado tenemos lo que realmente te costó, que de repente fue 190,000 y no 200,000. Entonces, esa diferencia es justamente aquello que tú percibes de lo que inicialmente se presupuestó a lo que realmente te costó, ¿no? Esa diferencia es aquello que realmente te permite tomar decisión sin continuar o no de la misma manera, asignando tus recursos, y cuando hablamos de recursos materiales, personal, tiempo, entre otros puntos más que ya hemos visto, dentro de ese periodo de tiempo de ese proyecto. ¿De acuerdo? Entonces siempre recuerden, una cosa es lo que planificas, otra cosa es lo que ejecutas. ¿De acuerdo? Bien. Luego tenemos el manejo de estas contingencias, que ya la siguiente clase vamos a ver unos gráficos bastante interesantes. También vamos a ver algunos, pero más que nada de control. Manejo de contingencias, ¿no? Es crucial incluir las contingencias dentro del presupuesto para cubrir costos imprevistos. Esto ya justo lo conversamos hace un ratito. El impacto de las variaciones en el costo, ¿sí? Variaciones en el costo. Puede afectar igual el cronograma y el alcance del proyecto, y es importante llevar un registro y un análisis, ¿no? De las desviaciones para tomar decisiones. Oye, mira, nos estamos demorando mucho aquí, ¿sabes qué? Cuando nos toque llegar a la fase 3, que lo hagan 3 o 4 personas para no demorarnos tanto. O, oye, mira, estamos gastando mucho dinero acá. Cuando lleguemos a la fase 4, eh, hay que buscar la manera de no trabajar tanto tiempo porque el costo de hora hombre me va a salir mucho más elevado, ¿no? O lo trabajamos consultamos si podemos trabajar con este material
para no pasarnos del presupuesto, ¿de acuerdo? Pero se consulta, señores, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tomar ciertas precauciones, ¿no? Siempre es importante ver la variación. Y recuerden, el factor tiempo es muy importante. La integración de la gestión de recursos y costos, ¿no? Acá hablamos de asegurar que los recursos sean utilizados de manera óptima dentro del presupuesto, ¿no? Una coordinación eficiente entre las áreas para asignar bien los gastos en las necesidades cambiantes. ¿Cuántas veces he escuchado, por ejemplo, que el área logística y el área operativa no se ponen de acuerdo? De repente muchos de ustedes también, ¿no? Que las dos áreas vitales para el negocio no se ponen de acuerdo. O ya, el área comercial con el área de operaciones. Vender, vender, vender. Por otro lado, producir, 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 ¿no? Entonces debe haber una comunicación eficaz entre ambas. Se debe conocer los límites de cada uno y se debe reconocer las capacidades de cada uno, ¿de acuerdo? El seguimiento continuo, ¿no? Ahí mencionamos también la sesión anterior, perdón, los hitos, ¿no? Los hitos, las fechas claves dentro de cada seguimiento o desarrollo del proyecto. Y por supuesto las herramientas integradas de gestión. Particularmente, por ejemplo, en mi caso, la naturaleza de justamente de mi empresa es por proyectos. Entonces, lo que yo estoy desarrollando actualmente es una herramienta tipo ERP, una herramienta de información tecnológica que me permita ver la programación o las fechas, ¿de acuerdo? Del avance de cada etapa de los proyectos que le hago a mis clientes. Entonces, yo tengo la cara de todas las fechas y lo más importante que esta vista se la comparto a mis clientes también. ¿Para qué? Para que puedan ver, ¿no? En tiempo real cómo va el estatus de cada fase o actividad de proyecto. Usualmente las empresas constructoras que tienen cierto presupuesto pueden desarrollar este tipo de mecanismos, ¿no? Porque favorece bastante, ¿no? Y le menciono esto porque lo que quiero llegar es que existen herramientas informáticas que te pueden ayudar a monitorear ese tipo de avances, ¿no? Claro está que ustedes me podrían decir, pero ingeniero, el tema de los costos y esos tipos de información confidencial, eso ya lo veo solamente yo, ¿no? Eso ya no lo ve mi cliente y mi cliente solamente ve lo que son los tiempos, que es lo que básicamente más le interesa junto con los entregables o los productos, ¿no? Pero lo que voy es que eso, por ejemplo, es una herramienta integrada de gestión, ¿no? Porque por un lado la parte comercial la tengo cubierta porque va conociendo el cliente el estatus del proyecto y por otro lado yo, como ejecutor del proyecto o como el hacedor, voy viendo cuánto voy consumiendo de recursos. ¿Se entiende la idea? Entonces ahí se integra. Y bueno, antes de pasar a ver los ejemplos, ahí tenemos algunas conclusiones, ¿no? Monitorear y controlar los costos de un proyecto de manera continua es fundamental para evitar sobrecostos y asegurar que se cumpla el presupuesto establecido. La planificación detallada de los costos permite identificar y asignar recursos de manera eficiente, minimizando riesgos financieros, ¿no? Y por ende, minimizando impacto económico en la empresa. Un buen control de costos ayuda a mantener la rentabilidad del proyecto y a garantizar que los objetivos financieros se alcancen. Y el análisis de variaciones entre costo planificado y real, lo que ya les mencioné, permite tomar decisiones correctivas a tiempo, ¿sí? Ahora, antes de ya cerrar, les voy a mostrar lo que son algunas herramientas que hoy por hoy, por ejemplo, si gustan, si me dejan en el chat que si les interesa, puedo enviarle justamente a la coordinadora para que se los comparta, pero son algunas plantillas de proyectos estándares que podríamos ver en el mercado, ¿no? Para que tengan una idea. Por ejemplo, no sé si ahí me confirman si se puede ver, ¿sí? Me confirman, ¿sí se ve? Ya. Por ejemplo, acá tenemos un dashboard de tareas y proyectos, ¿no? Quiero que se fijen en las columnas perdón, en las columnas de proyecto, hay el responsable, en la columna C, la fecha de inicio, la fecha de fin, la duración, los días completados, el progreso, el presupuesto, el gasto realizado y el cronograma. Fíjense en el cronograma, ¿no?
Ahora, quiero que vean en las columnas T a W, dice presupuesto gastado, ¿no? Eso es lo que quiero que vean, esa parte, ¿no? ¿Cuánto estamos consumiendo de presupuesto? Es importante, ¿de acuerdo? De igual manera, ahí tenemos en el lado izquierdo, tenemos acá los diferentes proyectos que nosotros podemos abastecer y los diferentes proyectos de los cuales está asignado cada uno de los integrantes, ¿no? Digamos, esto es un bosquejo de una herramienta, eh, imagínense esta herramienta, pero no en Excel, sino dentro de un software o sistema, ¿no? Es similar, bastante similar. Y están viendo todos los puntos que hemos tocado a lo largo de las últimas dos, tres clases, ¿no? Responsables, las fechas de inicio, fecha de fin, si gustan, tómenle un screenshot, fecha de inicio, fecha de fin, la duración, que es la resta de ambas fechas, los días completados y el progreso, ¿no? Cómo vamos desarrollando el avance del proyecto, ¿correcto? Aquí están los presupuestos, lo que hemos hablado hoy día, y siempre, señores, siempre tienen que tener estos estatus, sin iniciar, en progreso y completadas. Es similar a los que le comenté de modelo Canva, ¿se acuerdan? Pendientes o, claro, pendientes de hacer, en desarrollo y tareas finalizadas, ¿no? Ahora, otro, por supuesto, Antonio, los voy a compartir a todos ustedes. Voy a conversar con la coordinadora a ver si hay la posibilidad de poder compartirle estos dashboards. A ver, luego tenemos otro más, un par de dashboards adicionales, que es el seguimiento del proyecto. ¿Me confirman si lo pueden ver? ¿Sí lo ven? ¿Sí? Bien. Aquí, por ejemplo, tenemos lo mismo. ¿Se dan cuenta? Es otro esquema u otro formato, pero es similar en esencia. Y es para que se den cuenta que la metodología de trabajo de proyectos es muy parecida, ¿no? Cambian los formatos, como se dice, o cambian los colores, o cambian los detalles, porque cada gerente o cada No, no project se está manager, logrando ver la imagen. uy, no se ve. A ver, ahí me confirman si, creo que no se ve, ¿no? Mm, uy, a ver, no se ve. Vamos a proyectarlo de nuevo. No se preocupen, no se preocupen. A ver, con fe, con fe. ¿Ahí se ve? Y ¿Me ahora sí confirman? se ve, profesor. Ya, buenísimo. Entonces, como se dice, es otro, digamos, es otro formato, pero al fin y al cabo te muestran las mismas columnas o las mismas variables que todos nosotros nos interesan, que es cuánto está durando el proyecto, cuánto nos falta para terminar, ¿no? Y sobre todo, cuánto estamos consumiendo en recursos. En este caso, bueno, acá está el porcentaje, ¿no? A ver, acá tenemos también, bueno, esto como tal. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos acá un par de plantillas más. Yo les voy a compartir las cuatro. Ahí voy a gestionar con la coordinadora para que les pueda brindar estas plantillas. En un segundo. A ver, tenemos un par más. Esta está bacán. A ver, ahí igual porfa si me confirman si lo pueden ver, ¿ya? ¿Confirman? ¿Me confirman? ¿Se ve? ¿Sí? Entendería que sí. Por ejemplo, aquí, en este caso es de una empresa que trabaja diferentes proyectos en diferentes industrias, ¿no? Es similar a que, por ejemplo, ustedes tienen diferentes proyectos para diferentes clientes, ¿correcto? Entonces, aquí se segmenta, ¿no? En base a un filtro y se puede igual analizar en base a los años, las fechas, los ingresos, el costo y la utilidad, ¿no? Acá tenemos esas tres columnas básicas de cualquier empresa, pero en este caso segmentadas por el proyecto que quieren conocer o analizar. El resumen general, los ingresos y utilidad por mes, ¿no? O por trimestre, porque hay muchas empresas que lo analizan por trimestre, por justamente monitorear la asignación, ¿no? Eso es debería ser lo correcto. Aquí también, ¿no? El top 10, ya, pero no a nivel de industria, sino a nivel propiamente de clientes, ¿no? Supongamos, en este caso, clientes por utilidad, ¿no? Pesquera Diamante, Repsol, Minera Antapacay, Camposol, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo de los clientes que se tengan.
Al final, lo único que, como ya se imaginarán, es adaptar la plantilla a los clientes o a la información de nuestros propios proyectos, ¿no? Aquí tenemos también otro dashboard, ¿no? El presupuesto versus ejecutado, justo lo que vimos hace un ratito, ¿no? Justo lo quería mostrarles para que lo veamos a nivel de gráfico, ¿no? El ejecutado, el presupuestado, ¿correcto? Y bueno, estas son las bases de datos propiamente, ¿no? Las columnas del presupuesto aprobado, del presupuesto ejecutado, ¿no? Que son diferentes, ¿correcto? Entonces, aquí ya tenemos una imagen visual de la teoría que hemos visto hace un ratito. Esas son plantillas que en su momento se ejecutaron o se desarrollaron para las empresas. A ver, y ya la última para cerrar. Igual, porfa, me confirman ahí si se ve, ¿sí? Esta es una de seguimiento de proyectos, ¿de acuerdo? ¿Me confirman si se ve? ¿Sí? Sí se ve, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí se logra ver. Ya, perfecto. Miren, acá, si se dan cuenta, tiene una estructura un poco distinta a un Gantt normal. El Gantt era el segundo gráfico que les mostré, donde teníamos ahí las fechas, ¿no? Y, y teníamos el cronograma de manera a nivel de columnas, ¿no? En este caso, en particular, si se dan cuenta, tenemos ahí las celdas donde colocamos la fecha de inicio y la fecha de fin y la resta igual para ver la duración del proyecto, ¿no? Pero acá lo interesante es que tenemos el resumen del tiempo en diferentes valores, ¿no? En diferentes escalas, perdón. Y tenemos aquí gráficos que nos pueden dar ciertos indicadores como los días transcurridos, los días que faltan, porque como tenemos esta información a nivel de meses, semanas, días, años, podemos sacarle bastante provecho, ¿no? A nivel de días, de igual manera acá los días transcurridos, días que faltan, ¿no? Podemos aquí adaptarlo dependiendo de las necesidades que tengamos. Días transcurridos, días que faltan, igual, la hora, la situación a la fecha, cómo vamos de avance. Entonces, podemos ajustarlos a nuestras propias necesidades dependiendo de las variables. Es otro formato, pero al fin y al cabo nos ayuda a tener control, ¿no? Que es justo la última parte que vimos en las diapositivas, el control del proyecto, ¿sí? Bien, señores, entonces, como se dice, creo obviamente les voy a jugar estas plantillas. No sé si estará para estos días o ya para la próxima sesión, pero igual están a disposición de ustedes. Y los invito nuevamente, si tienen alguna idea de proyecto para poder ejemplificarlo, para dar un poquito más de, digamos, que sea una clase más personalizada, lo colocan en los comentarios en la próxima semana y lo abordamos. ¿Sí? La próxima clase vamos a ver gestión de riesgos y alcance, sobre todo riesgos, que es un tema muy importante y que hoy por hoy es lo que está dando la hora en los sistemas que implementan algunas empresas grandes y medianas, ¿no? La famosa gestión de riesgo bajo una norma, ISO, pero en este caso, gestión de riesgo de proyectos, ¿sí? Bien, señores, espero haber cumplido con sus expectativas. Igual vamos a tomar más ejemplos la próxima semana, más valores numéricos y nada, desearles un muy buen fin de semana. Muchísimas gracias, por supuesto, por su atención. Gracias. Las dejo con la coordinadora. Muchas gracias, ingeniero. Mucho aprendizaje y muy dinámica la clase de día de hoy. Y bueno, estimados, para antes de irnos, de finalizar, voy a compartirles los cursos que están empezando en el mes de septiembre, que ya van a empezar la otra semana, para que tengan conocimiento y se puedan inscribir. Tenemos cursos de Administración y Seguridad Industrial. Va a empezar la otra semana el curso de Gestión de la Experiencia del Empleado, Asistente Administrativo en la Gestión Pública, Primeros Auxilios, Asistente de Recursos Humanos, Asistente de Marketing, Legislación Laboral y Planillas, Supervisor SOMA, Habilidades Blandas y Seguridad y Salud en el Trabajo SOMA.
Sobre educación tenemos cursos de auxiliar en educación inicial y psicología educativa, ¿no? Por si tienen compañeros, familiares que quieran estudiar cursos de educación. También tenemos de tecnología e inglés, Microsoft Excel nivel básico, inteligencia artificial generativa, ofimática profesional, Word, Excel y PowerPoint, nivel básico. Eso empieza con nivel básico, después las siguientes 2 semanas que termina el curso va en intermedio y así va avanzando. Ofimática profesional, también Word, Excel y PowerPoint, nivel intermedio. Análisis y visualización de datos con Power BI, nivel intermedio. Inglés nivel básico, inglés nivel intermedio. Esos son los cursos que van a empezar el 2 y 3 de septiembre, ¿no? Para que tengan conocimiento. Y bueno, muchas gracias a todos. Mañana estaré colgando la clase grabada para que la puedan repasar. Y nos vemos la próxima clase. Buenas noches y que tengan un fin de semana. Un buen fin de semana.